¿Cuál es la creencia limitante que más trabajo te costó quitar en tu vida? Que las mujeres no teníamos que estudiar y no salir de la casa. Eso me lo decía mi mamá, a ella se lo dijeron y una generación y otra lo trajo. El mayor de los problemas del latino es que no se atreve a soñar, ni siquiera chiquitico y mucho menos grande. ¿Cómo diferencias entre ser una persona que tiene fe y una persona que tiene esperanza? Son cosas que van ligadas de la mano. Nos da una razón para seguir todos los días. ¿Qué pasa con la gente que tiene sueños y que no hace nada para cumplirlos? El sueño está en la nube de algún día. La gente que no está dispuesta a pagar el precio de sus sueños jamás los va a alcanzar. Hay gente que tiene mucha plata que no cumple sus sueños tampoco. Yo creo que no se necesita grandes recursos para tener grandes sueños. Lo que se ocupa son grandes decisiones. Hay más ladrones de sueños que motivadores. Háblelo, dígalo, porque usted se compromete no con el resto, se compromete con usted a cumplirlo. Háblelo en voz alta para que el universo entienda. El crecimiento es algo personal. No se puede detener uno por esperar a nadie que decida crecer. La única forma en la que usted puede meter algo nuevo es sacando todo lo que ya no sirve. Y las creencias limitantes definitivamente no sirven. El problema está en que la gente no sabe que las tiene y no se puede quitar una vaina que no sabe que tiene. ¿Qué tal, sinergéticos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a otro episodio más. Contento y emocionado por la persona que a continuación les voy a presentar. Mili, que vienes desde Costa Rica. Bienvenida, sinergéticos. Muchas gracias por venir a compartir. Un placer hacer sinergia contigo. ¿Cómo estás? Estoy súper feliz, muy contenta de estar aquí, muy agradecida con Dios y con todo el equipo de Sinergéticos. Hay algo que tú utilizas mucho, Mili, en tu libro, ¿sí? Y que lo expresas mucho en persona. ¿Por qué a la gente le va bien y a la gente le va mal? Y sabes que yo resueno mucho con ese tema porque te cuento que recientemente tuve una charla con el banco Aprendamos Juntos, BBVA. Le he ido muy bien y yo tengo muchos años ya haciendo contenido. Muchos años, son 4 años y medio, por decírtelo. Uh-huh. Pero recientemente de esta charla la pregunta que más me hicieron fue esa: ¿por qué a ti te va bien? ¿Por qué te fue bien? ¿Por qué te fue bien? ¿Y cuál es tu clave de tu éxito? ¿Cuál es tu... Uh-huh. Pues ahí la digo, ¿no? Pero como que la gente me lo preguntó más. Y cuando veo que tú lo haces y lo dices en tu persona y en tu libro, y lo mencionas además muy seguido, compártelo. ¿Por qué? Pues es una pregunta que a mí me hace la gente siempre. Y yo creo que todas las personas conocen gente que todo le sale bien y gente que todo le sale mal. Entonces yo empecé como a preguntarme en eso también, porque yo creo que la gente siempre quiere como una fórmula para el éxito, digamos. Y yo creo que a la gente, que la variante está en las creencias limitantes de las personas. Yo le llamo a esto la basura que tenemos en el cerebro. Entonces yo creo que la gente le va bien en todo porque logra superar esas creencias, sacárselas de la cabeza. Y a la gente que todo le sale mal, eso que uno dice no puede ser posible, ¿eh? Hasta lo que no podía pasar le pasó, es porque vive siempre en sus creencias limitantes casi que eternamente. O sea, sacas la basura y sacas las creencias limitantes. Sí, yo siempre pienso que eso es como que la única forma en la que usted puede meter algo nuevo a un lugar es sacando todo lo que ya no sirve. Y las creencias limitantes definitivamente no sirven. O sea, la gente tiene que sacarlas. El problema está en que la gente no sabe que las tiene y no se puede quitar una vaina que no sabe que tiene. Entonces yo creo que uno tiene que trabajar en eso y cuando uno logra superar sus creencias limitantes, empieza a ver que las cosas empiezan a suceder, porque además su energía cambia, las cosas empiezan a aparecer, porque su enfoque es diferente. Mientras la gente no logre quitárselas, identificarlas, quitarlas, es muy difícil que la gente tenga éxito en las cosas que emprende. ¿Cuál es la creencia limitante que más trabajo te costó quitar en tu vida? Vieras que la creencia más difícil fue que las mujeres no teníamos que estudiar, no teníamos que sacar un título, que teníamos que aprender un oficio y no salir de la casa. Eso me lo decía mi mamá, nos lo decía mi hermana y a mí, a ella se lo dijeron y una generación y otra lo trajo. A partir de eso era como, ok, mi destino es ser ama de casa, entonces aprenda oficios, a coser, a lo que sea, para que no salga. Mi mamá tenía mucho miedo de que nosotras saliéramos, estuviéramos fuera y que quedáramos embarazadas. ¿Por qué? Porque era la mayor de 13 y varias de sus hermanas sabían. Entonces tenía miedo además de lo que pudiera opinar las personas. Entonces superar eso fue difícil porque, ok, entonces llegué hasta cierta edad y no tenía... nunca fui a la universidad, no saqué un título universitario, no terminé la secundaria y entonces además después de eso es como, ay bueno, si estudias eres alguien en la vida, sí. Y si no, no. Entonces una creencia se va pegando a la otra.
superar estas cosas fue difícil. Y creo que fue de las cosas más exitosas que logré hacer, porque además no me pertenecía a mí. No era una creencia mía, sino que era una creencia de ella. ¿Cómo la rompiste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué no te quedaste ahí? O sea, me encanta que me estás compartiendo algo que muchas personas hoy por hoy siguen teniendo esa creencia limitante. Antes de empezar a grabar, me decías que estás divorciada y eso me conecté muy fuerte cuando te dije, porque la mayoría de la gente no lo sabe explicar. Le digo, en una palabra, ¿por qué te separaste? ¿No? O en un enunciado. Y todo el mundo es que comunicación. Y todo el mundo se va como por las ramas, ¿no? Nadie. Y tu respuesta fue porque yo quería crecer y él no. Y yo te dije, hay muchas personas que se quedan ahí, ¿sí? Y que renuncian a su sueño de crecer. ¿Me explico? Con tal de quedarse ahí. Por miedos, por creencias limitantes, porque conozco muchas señoras en el rancho de donde es mi papá. Es la cruz que Dios me mandó. Es lo que me tocó. Es mi suerte. Sí. Es mi karma. Y tienen 20, 30, 40 años de casados y aguantan un montón de cosas que no son felices, pues. O sea... Y esta es mi pregunta para ti. Si tu mamá te decía esto, ¿verdad? Y además me encanta que mientras me dices eso, veo que en tu libro, en la dedicatoria, le dedicas a tu mamá, ¿no? Esa mujer de 15 años que tuvo muchos hijos. Entonces lo haces con mucho respeto hacia ella. ¿Cómo rompiste esa creencia, no? ¿Qué fue lo que hizo que no te quedaras y que dijeras, ¿sabes qué? Pues simplemente voy en contra de esto y son sus creencias, no son las mías. Que cuando yo creo que alguien dice eso, ya lo entendió. Cuéntame, ¿cómo estuvo la historia? Pues llegó un momento en el que estas creencias de mami fueron tan fuertes que ella no me dejaba salir a ningún lugar, no me dejaba hacer nada. Lo último fue que pues yo llegué a un trabajo y conocí a un muchacho que me echaba los perros, como decimos en Costa Rica, ¿verdad? Y resulta que empezó a jalarme, decía, ¿y será que la llevo a su casa? Entonces yo decía, sí, pero déjeme por allá larguito, porque si mi mamá se entera es que me mata, ¿verdad? Y resulta que ya tenía tenía 18 años, y resulta que entonces ella siempre se dio cuenta, ¿verdad? Y un día me llama al trabajo y me dice, véngase rápido que su papá está enfermo. Y yo me vine y fue rapidísimo, o sea, pedí permiso y me salí. Y cuando llegué, mi papá bien sentado y me dice... Ya me empezó a decir que es que se había dado cuenta de eso y no sé qué. Y entonces me encerró en un cuarto durante un mes y no me dejaba ni siquiera salir a comer. Y llamó una señora... ¿Te encerraron un mes en un cuarto solo porque un muchacho te tiró la onda? Bueno, los perros. Los perros. Y entonces ella no ¿Qué me edad dejaba. tenías? 18. Okay. Ya casi 19. Y me dijo y trajo una señora para que me sacara los chamucos. O sea, porque según ella yo tenía algo, un espíritu ahí, una cosa. Y yo estaba ya, para ese momento era verdad. Y yo había tenido un novio, que era el único novio que tuve en mi vida, que fue con el que me casé, y habíamos terminado, y por eso es que el muchacho me jalaba, ¿verdad? Y en eso como que apareció y mi mamá me dijo, si usted vuelve con él, es para casarse. Y yo dije, pues me caso, ahora sí que ya me voy. Y me casé. Y entonces, me casé a los 19 y tuve la gran suerte, la bendición de Dios de conocer las redes de mercado a los 22. Y yo siempre hablo sobre el poder de las palabras. 4 meses después se acerca mi jefe, que era muy serio, ¿eh? Y me dice, Mildred, usted está concursando para un viaje a Francia. Y yo le dije, ay, no, ahora sí que se equivocó, ¿verdad? Y me dice, no, usted. Y empezó a decirme todo y yo le dije, no, Arsenio, está equivocado, yo no puedo. Entonces se salió así del escritorio, se acercó y me miró a estos ojos pelados que tengo y me dijo, ¿sabe qué? Yo confío en usted, usted lo puede lograr. Ah, no. Usted no se imagina, yo salí de esa oficina, fue empoderadísima, ¿eh? Y yo dije, si él cree, yo también creo. Yo decido creer que yo puedo. Y 4 meses más, a los 8 meses estaba subida en ese avión con un montón de gente grandísima, super mujeres increíbles en redes de mercadeo, y yo era repollita, iba directo a Francia con ellas. Ahí fue cuando yo dije, si yo puedo lograr esto, si yo puedo hacer esto, puedo hacer muchas otras cosas. ¿Qué edad tenías? 22. ¿Cómo le dijiste a tu marido que te ibas a ir? Pues nada, solo se lo dije. Le dije, me gané un viaje y me voy. Creo que siempre dentro de mí, es un poco en mi personalidad. Es extraño porque mi mamá tenía estas creencias, pero era una luchona. Y ella era una mujer así de armas tomar, ella cosía y hacía cosas. Eso sí, no salir de la casa. Pero era esta dualidad de ser una mujer valienta dentro de hacer y ser temerosa en esa otra área. Porque también a su vez a ella le inculcaron esas Exacto. creencias limitantes. ¿Estamos de acuerdo que se van heredando Estamos las creencias de acuerdo. limitantes? ¿Qué sentiste cuando te cerraron un mes?
Fue muy terrible, porque ya de por sí era terrible que yo no pudiera ir a ningún lugar sin que mi mamá me acompañara, ni a un baile de colegio, ni a ningún lugar. Y que además cualquier cosa en la que yo me inscribiera, ella me sacaba. Si iba, yo estuve en la pastoral, entonces si había muchachos, ella encontraba cualquier razón para sacarme de la pastoral. Entonces ya era terrible. Y esa vez yo me sentí demasiado triste porque yo pensé que mi papá verdaderamente estaba muy grave y llegué a la casa y pues ese día ni para qué le cuento, me dijeron fue de todo. Sí. Mi mamá me trató de todo, ¿verdad? Y me encerró y además que trajera a esa señora para que me hiciera una oración y me sacara todo. Yo decía, no, esto ya es como demasiado, era límite. Yo dije, ya no más, o sea, ya. Ella me dijo, se casa, bueno, si esta es la forma, me caso. No manches, o sea, fíjate las creencias, o sea, llevarte a alguien que te saque el chamuco porque alguien te tiró la onda. Sí. Entonces, yo dije, no, ya hasta aquí, ya yo dije, sí, la única forma de irme de aquí es casándome. Ahora, no era que no estuviera enamorada de ese muchacho, sí, porque fue el único novio que tuve, y sí. El tema es que yo creo que nadie debe casarse en esas condiciones. Sí. Porque eso me trajo ahora muchísimos problemas en mi matrimonio, por la inmadurez que teníamos los dos y porque no era una decisión tomada bajo las mejores condiciones. Entonces, todo eso trajo muchos otros problemas. Pero esa fue la razón por la que decidí. ¿De dónde eres, Mili? ¿Costa Rica? Uh-huh. ¿Cómo dirías que fue tu infancia? ¿Cómo dirías que son tus orígenes? ¿Cómo los describes? Vieras que yo tuve una infancia, éramos muy pobres, pero esta es una historia que es chistosa porque vivíamos en un lugar, yo nací literalmente en la casa, mi mamá me parió en la casa y era un barrio no muy sano, ¿ah? Entonces resulta que yo tenía 5 años y los chiquitos pues decían malas palabras, no sé cómo se le dice eso acá, pero allá son malas palabras. Y un chiquito dijo una mala palabra y dice mi mamá, dice los chismes porque yo no me acuerdo, que yo llegué a mi casa y se la repetí a mi hermano. Y mi mamá se espantó tanto que vendieron la casa y se fueron para un lugar donde había mucho monte, mucha naturaleza. Y creo que eso hizo que mi infancia de alguna manera fuera bonita porque yo soy portadora de un gen que produce una enfermedad que se llama Tay-Sachs, que no era diagnosticada en ese entonces y hacía que mis hermanos murieran en agonías de 3 y 4 años. Entonces, mientras siempre teníamos un hermanito agonizante, pues mi mamá era como, vayan a jugar. Y estaba la naturaleza. Entonces, de alguna manera, logré tener una infancia en la que recuerdo cosas muy lindas. Pues esta parte de mis hermanos era triste, sí. pero y había mucha pobreza. Pero también en base a esa pobreza, yo digo que ahí fue donde mi mamá se convirtió en mi primera entrenadora de sueños, porque éramos pobres y además niños enfermos, sí. que generaba gastos. Y mi mamá decía, ella tenía un juego que decía, a ver chicos, soñemos. ¿Qué haría si nos ganáramos la lotería? Porque por sí soñar es gratis. Y como era lo único gratis, sí. entonces ahora sí que nos desplayábamos a soñar cualquier cosa. Y eso desarrolló en mí la habilidad de tener sueños grandes porque eran gratis. Y yo creo que el mayor de los problemas del latino es que no se atreve a soñar, ni siquiera chiquitico y mucho menos grandes. Sí. Entonces creo que tuve una infancia bonita, o sea, uno cuando es pequeño a veces no piensa que hay pobreza ni nada de ese tipo de cosas. Y como tuve muchos animalitos, tuvimos vacas, una vaca que se llama Matilda, tuvimos chanchos, perros, de todo, hasta abejas, tuvimos de todo. Entonces creo que fue bonita. Dices que tus hermanos agonizaban y morían. Sí. ¿A qué se refiere con ese gen? El gen lo que hace, produce una enfermedad que hace que las personas mueran en la adolescencia. Uno crece normal y llega un momento en el que es como una grasa que se empieza a acumular en el cerebro y entonces empieza la persona a perder facultades. Mis hermanos no murieron en la adolescencia, sino que en la infancia. Entonces, crecían normales como hasta el año y medio, iban muriendo como hasta los 3 años y medio. Entonces, después de eso empiezan, sí comían, ya no comen, ya dejan de gatear, dejan de hablar, dejan de comunicarse, hasta que empiezan a tener convulsiones porque ya no comen, adelgazan demasiado y mueren. ¿Por qué razón mis 2 hermanos y yo que quedamos no desarrollamos la enfermedad? No se sabe. Son de esas cosas que yo digo que tiene uno un propósito en la vida. Y pero somos portadores del gen. ¿Cuántos hermanos murieron? Nosotros somos 3 y seríamos 10. O sea, murieron 7. Murieron 4 en esas condiciones y los otros 3, a la mayor,
a la segunda la ahogó una lombriz, que es como le llaman allá, que es que como que empiezan a toser, piensan que es una neumonía y lo que sea, y en realidad es como, en aquel entonces no habían como desparasitantes y todo eso, entonces, y el resto sí. Y ese gen tú lo portas, pero no lo desarrollaste. Exacto. ¿Cómo se llama? Tay-Sachs. Tay-Sachs, La ¿verdad? enfermedad se llama Tay-Sachs. Entonces, pero en aquel entonces no había diagnósticos, y mucho menos una cura. Entonces, y como mataba en la adolescencia, yo pienso siempre en mi mamá, que yo digo, pobrecita, porque ella decía que todos los días se levantaba a ver si ya empezábamos, y no se quedaba viéndonos porque era esperar hasta que cruzáramos la adolescencia. Ok. Viendo a ver si en qué momento empezábamos a tener como signos de la enfermedad, y yo digo, ay, qué cañón, vea, pobrecita mamá. Pero no, los médicos no se explican por qué. Mami decía que ella le pedía a Dios un milagro siempre cuando tenía a su niña enferma o a su niño, y el médico le decía, doña Grecia, es que usted ya tiene su milagro, están ahí esos 3 niños. ¿Cómo te sientes que hayan fallecido 7 hermanos con una enfermedad? Pues yo recuerdo al último, porque yo soy la menor de los que quedamos. Recuerdo eso y como el entierro de antes. Y era difícil porque siempre alguien tenía que estar pendiente de él. Sí. Era un tiempo difícil, porque además él era, si alguna vez se hubiera puesto de pie, era un niño muy alto. Entonces era muy, muy, muy delgado y muy largo. Y siempre estábamos ahí cuidándolo. Y cuando él muere, en el libro, pues yo cuento que yo estaba junto con él y con mami en el momento en que él da su último suspiro. Sí. Y mami se queda viéndome y me dice que vaya a llamar a mi papá. Entonces yo salgo, soy muy pequeña, no entiendo, tengo como 9 años. Y después ya grande pienso, cuando ya tengo a mis hijos, en todo lo que mami pudo haber hecho en ese tiempito en que se quedó sola. Debe haber sido, no sé, un descanso de ver a su hijo ya no sufrir. Y también, pues a la vez, tristeza de que se moría otro más, digamos. Cuando tuviste tus hijos, ¿tú no tenías el miedo de pasarles esa enfermedad? Sí, claro. Siempre existía como aquella, pero en aquel entonces tampoco había como una educación en decir, ok, deberían de hacerse un examen ambos para determinar, porque en buena teoría este gen solo lo porta en 1 millón de hombres una persona y en 1 millón de mujeres una. Wow. O sea, y mi papá es extranjero además, entonces yo digo, ay, qué lindo papi, venirse de Nicaragua, conocer a mami, que los dos lo tuvieran. Son de esas casualidades de la vida. Y los dos lo tenían. Los dos lo tenían. ¿Cuál es tu interpretación de las cosas? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo ves ahora que ahora que somos grandes? Que lo ves en retrospectiva. Sí. ¿Qué es lo que has analizado ahora que eres escritora? ¿Que ves esto, que lo estudias y que además que lo has trabajado? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Yo creo que, yo ahora pienso que todo pasa por algo y para algo. Y también el hecho de que mis hermanos y yo hubiéramos sobrevivido, de alguna manera, creo que tenía grandes propósitos en nuestra vida. Mis papás habían dicho, le habían ofrecido a Dios tener todos los hijos que Él le mandara. Sí. Y al final tuvieron que parar la producción, digamos, por este tema. Y creo que eso tenía un propósito en la vida de ellos. Y a veces los propósitos que Dios tiene, yo siempre pienso que los planes de Dios son mejores que los míos, y aunque uno a veces no los ve. Pero creo que el que yo sobreviviera y mis hermanos tiene un gran propósito en mi vida y en la vida de las personas a las que yo alcanzo a tocar. Entonces, no quiero pensar que eso tenía una razón más allá de eso. Creo que es para bien todo. ¿Crees en Dios, Mili? Completamente. ¿Quién es Dios para ti? Dios es el que hace posible que en mi vida suceda todo. Él es el que mueve todos los hilos de mi vida y todo lo que pasa a mi alrededor. Él es el que lo coordina. Él es el que hace que todo pase en mi vida. ¿Cómo creer en Dios? ¿Cómo creer en Dios? Yo creo que... ¿Quién te enseñó a creer en Dios? Mami y mis papás eran muy católicos. Entonces, yo crecí y soy muy... creo mucho en Dios y soy muy mariana. Entonces, muchas veces, lo que hablamos al principio, la gente piensa que por qué hay gente que todo le sale bien y todo le sale mal. Y muchas personas, yo siempre me preguntaba eso, porque la gente me preguntaba, Mili, ¿qué hace usted para que todo le salga, para que tenga éxito en todas las cosas que hace? Y yo siempre le digo a la gente que
digamos, si tuviera que decir una sola cosa, porque puedo decir un montón, Sí. es que yo tengo una fe inquebrantable. Yo creo que yo, con esa fe que tengo, le doblo el brazo a Dios, porque es como que Dios dice, ay, carajo, ¿ahora qué hago con esta cabrona que cree tanto que no le puedo caer mal? Sí. Y yo creo que eso es esa es, en resumen, la razón del éxito en mi vida. Entonces yo creería que si no tuviera fe, en mi vida nada sucedería. Mili, ¿cómo diferencias la palabra entre ser una persona que tiene fe y una persona que tiene esperanza? Yo creo que son cosas que van ligadas de la mano, porque yo creo que la esperanza es como un bracito de la fe. De hecho, en el libro yo tengo un capítulo entero sobre la esperanza, porque la desesperanza que está ligada a la palabra desesperanza, Sí. nos da una razón para seguir todos los días. Y está tan ligada a la fe, porque la fe es la que nos sostiene. Hay gente que le llama ley de atracción, Sí. le llama como quiera. Yo le llamo fe, pero yo creo que la gente que tenemos fe vivimos en esperanza todos los días. Creemos que las cosas pueden pasar y son cosas que no vemos, solo las estamos creyendo. Entonces, por ahí decían que uno puede empezar una cosa sin tener esperanza de que funcione, pero en el camino fijo la tiene que tener, porque si no, no la termina. Sí. Mili, estoy muy orgullosa de ti, de que publiques con nosotros, con nuestra editorial, WAS. Sí, la maldita. Soñar XL. Me encanta el título también. Yo soy una persona muy trincada de pensar en grande y me atrajo mucho el título. Agradezco que nos hayas escogido como editorial, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es Soñar XL? ¿Sí? ¿A qué te refieres con ese término? ¿De dónde salió? Vieras que fue curioso porque fue como que un día lo dije. Sí. Y ya te cuento que mami, pues, fue mi primera entrenadora de sueños, solo que en ese momento ni ella ni yo lo sabíamos. Ok. Y yo soy dueña de una marca de gimnasios en Costa Rica y todo lo relaciono con los músculos, porque resulta que me he involucrado demasiado en la vida de mis hijos, y mi hija es fisicoculturista. Ok. Y mi hijo es bailarín de profesión, contemporáneo y todo ese tipo de cosas. Entonces, los músculos es una cosa con la que estoy muy relacionada. Entonces, yo pienso que los sueños es una cosa que hay que hacer grande, o sea, que es un músculo que hay que desarrollar. Entonces yo un día alguien me dijo, sí, no sé qué, y yo decía, así es que yo soy una soñadora de talla grande, soy una soñadora XL. Y es porque pienso que soñar grande es tan difícil y lleva tanto trabajo como soñar chiquitillo, entonces mejor soñar grande es mejor. Claro. Es el mismo trabajo. Entonces yo le dije a la gente, yo siempre le digo a la gente, hay que soñar grande, porque yo tengo una frase que es mía, que es que si tus sueños se van a realizar, asegúrate que sean los más grandes que puedas soñar, porque es que se le va a hacer. Lo que pasa es que el latino tiene pésima educación en ese sentido, no nos enseñaron a soñar. Y como coach de vida, digamos, yo trabajo en red de mercado y me involucré en eso, entonces yo siempre le pregunto a la gente, mi primer pregunta es siempre, ¿cuáles son tus sueños? Y me he sorprendido demasiado que hay gente que le da miedo hablarlos. Si los tienen son pequeños, mejor no los digo, y si no los tienen. Gente me ha dicho, yo no tengo sueños, yo no sé qué es eso. Y es más, hay gente en redes sociales que me pelean, que yo soy una irresponsable hablando de sueños, porque eso no existe. Entonces yo digo, ¿qué carajo? Tiene bien atrofiado su músculo de sueños. Entonces, por eso yo... ¿Qué es ese músculo de sueño que te refieres, Mili? A ver, defínemelo. O sea, es así como tenemos un músculo. Exacto. ¿Tenemos un músculo de sueños? Sí, Sí. Yo lo creo completamente. ¿Dónde está ese músculo? ¿Dónde vive? Pues vive dentro de nosotros, vive en la imaginación, porque Albert Einstein dice que el suelo donde germinan los sueños es la imaginación. Ok. Lo que pasa es que yo lo tengo desarrollado porque mami decía, imaginemos todo lo que queramos. Entonces hay gente que no, porque nomás decía, ay, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Policía. Uy, no, eso es muy peligroso, busca otra cosa mejor, esto no. Entonces nos fueron quitando la posibilidad de soñar. Cuando uno va al gimnasio, uno empieza con pesas de 5 libras, usted no empieza con 20 libras acá, 40 libras a cada lado. Y ese músculo del cuerpo usted lo tiene que ir esforzando, obligando para que crezca. El músculo de sueños es igual, uno empieza con un sueño que uno cree que es grande para uno, y cuando usted tiene un pequeño logro, usted se atreve a tener un sueño más grande y así se va desarrollando. Un día un taxista que me traía me decía, ¿cómo sé cuál es mi sueño? El sueño que... Y yo le decía, a veces usted se sienta a pensar y piensa, voy a hacer esto este año, todo bien.
ese no es. Ahora, súbele 10 rayitas. Y cuando usted diga, uy, no, este sí me va a costar, ese es. Ese es justamente porque usted tiene que estirar ese músculo. Le va a costar, va a tener que sacrificarse, le va a doler. Igual como cuando uno va al gimnasio. Y ese músculo va a crecer. Y el siguiente sueño va a ser cada vez más y más grande. Y así es como se desarrollan los músculos, igual que el músculo del cuerpo como el músculo de los sueños. ¿Cómo trabajas el músculo? ¿Con imaginación? Claro, empieza por ahí. Para mí, oír estas definiciones de Albert Einstein con respecto a eso, yo decía, claro, yo lo puedo entender todo. Como soñar era gratis, yo dejé que mi imaginación yo podía soñar toda una casa, lo que no teníamos, todo. Y por supuesto que cuando yo me enfrenté a mi primer sueño de talla grande, que era ese viaje a Francia, y ese hombre me dijo esas palabras tan poderosas, fue la primera vez que me enfrenté a un sueño de talla grande y yo dije, ok. Y cuando lo gané, yo dije, si yo puedo hacer esto, puedo hacer más. Y eso es lo que pasa. Creemos que, yo quiero correr una maratón y creemos que ya. No, vaya, camine los domingos, aunque sea. Y cuando usted logre eso, ahora sí que va por más y más y más. Mili, ¿qué se necesita para cumplir un sueño? Ok, yo lo identifiqué bien con el paso de los años que la gente me preguntaba. Yo tengo un trastorno que se llama disgrafía. La disgrafía es que mi cerebro no graba la ortografía. Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Resulta que desde pequeña tenía muy mala ortografía y la gente me decía, eso se quita leyendo. Entonces yo leía y leía y leía. Yo no leía cosas interesantes seguramente, pero leía. Entonces, cuando ya fui creciendo, ya era lectora y leía. Me di cuenta de con el paso de los años que empecé a leer, ahora sí que después de que empecé en redes y todo eso, a leer libros de gente exitosa. Y que había una fórmula que ellos usaban, porque como dicen por ahí, el éxito deja huellas. Usted lo único que tiene que hacer es seguirlas. Esta fórmula yo no la inventé, solo la seguí y la repetí una y otra vez. Entonces después yo dije, y yo la metí en el libro porque yo dije, la gente siempre quiere una receta fácil y rápida, con 3 pasos, 5 pasos, o cómo hacer el queque, o lo que sea. Entonces yo dije, en 3 simples pasos, para que la gente pueda tener éxito una y otra vez. Sí. Como yo le digo a la gente, ni siquiera es mi receta, o sea, nada más la seguí y la escribí en el libro. 3 simples pasos. Primero, tener un sueño claro, grande. Que yo siempre le digo a la gente, yo siempre hago una analogía, yo digo, vea, piensa en el carro que más le gusta. ¿Cuál es el carro que más le gusta? Ok. Y la gente me dice, bueno, no sé, el carro que le gusta. Yo siempre digo, ¿qué color lo quiere? Ok, perfecto. Ahora sí, ese es el sueño, pero el sueño está en una nube. El sueño hay que bajarlo en la nube porque los sueños no se cumplen, lo que se cumplen son las metas. Pero no existe ninguna meta que primero no haya sido un sueño. Ok, entonces una vez que ya yo tengo el sueño aquí, lo bajo y lo pongo en la tierra. Cuando lo aterrizo, ok, ya tengo un sueño, tengo un súper chuzo de carro, ¿ahora qué hago para que se mueva? Le tengo que meter un combustible. Claro. Y el combustible del sueño es la pasión. La pasión es la que va a hacer que la gente no deje su sueño botado. Es lo que va a hacer que ese carro se mueva. Porque puede ser súper lindo, pero si usted no le mete gasolina, no camina. Entonces, después de eso, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es convertir ese sueño en una meta. ¿Y cómo lo hago? Dándole estructura, dándole un tiempo, saber para dónde voy, qué recursos, personas, tiempo voy a necesitar para eso. Una vez que yo logro hacer que el sueño se convierta en una meta, eso es lo que es realizable. Entonces son 3 pasos que yo en el libro pues ya los explico mucho más y les doy más detalles de cómo hacerlo, pero básicamente eso fue lo que hice una y otra vez. Mili, ¿qué pasa con la gente que tiene sueños, que sueña bastante y que no hace nada para cumplirlos, que se la pasa soñando? Que volvemos, el sueño no se cumple nunca, el sueño está en la nube de algún día, como decía Brian Tracy, está en la isla de algún día. Si yo le digo a la gente siempre, hay que soñar y sudar. Porque si usted no le pone sudor a ese sueño no se le va a realizar nunca. Y es esa gente que siempre dice, va a haber un día yo voy a hacer tal cosa. Y se quedan en un día y nunca se realiza. Entonces yo creo que, vamos, al sueño hay que ponerle estructura, hay que ponerle pasión y hay que ponerle sudor, porque si no, nada. La gente que no está dispuesta a pagar el precio de sus sueños jamás los va a alcanzar, nunca. Mili, hay gente que me dice, que he escuchado, que seguramente tú lo has escuchado también, es que necesito tener plata, necesito tener dinero, necesito tener recursos, si no, ¿cómo voy a cumplir el sueño? Yo no nací con las oportunidades, yo no tuve la plata, y por eso es que no lo hice. ¿Qué piensas del dinero, de recursos en relación a los sueños XL? Porque soñar es bonito, pero hacerlos, ese es el tema.
que es importante el dinero, y si no lo tienes, ¿qué le dices a esa gente? Vamos a ver, yo creo que para todo, la mayoría de los sueños se ocupa plata. Sí. ¿Verdad? Ahora, lo que creo es que hay gente que tiene mucha plata que no cumple sus sueños tampoco, porque no toma decisiones. Yo creo que no se necesita grandes recursos para tener grandes sueños, lo que se ocupa son grandes decisiones. Ok. Pero sí creo que la gente, a pesar de eso, puede cumplir sus sueños. Tiene que encontrar la forma. Yo ya les cuento que trabajo en red de mercadeo y es como el negocio de mis amores, porque gracias a eso pude obtener muy buena economía para cumplir mis sueños. Claro, he tenido que pagar el precio, esforzarme, trabajar, o sea, nada es como... Pero yo creo que si una persona está dispuesta a pagar el precio de sus sueños y encuentra una forma de producir plata para hacerlo, o sea, es muy posible que si ya se quitó las creencias limitantes lo vaya a lograr. Se ocupa plata. Mili, fíjate que, para ser honesto contigo, yo no conocía las redes de mercadeos, nada. Era de las personas que cuando escuchaba red de mercadeo, multinivel o network marketing, me sonaba a pirámide o me sonaba como estafa. Sí. ¿Sale? Pero sin conocer nada, o sea, no lo conocía. Yo lo conocí ya de grande. Te cuento, tengo 40 años. Y quien me explicó qué eran fue mi socio Juan Carlos Barrio, que somos socios hoy en la editorial UAS. Y él me platicó. Cuando yo empecé a hacer redes sociales, empecé a crecer mucho. Empezó a crecer la audiencia y empezaron a buscarme algunas empresas para contratarme para dar pláticas, conferencias a lo largo del tiempo. Pero hubo una empresa que me ofrecía dinero, ¿no? Y me decía, vente a mi compañía. Pero yo no entendía. Se me hacía atractivo, la verdad, la cantidad de dinero. Era mucha plata. Mucha plata. Estoy hablando de $500,000. ¿Sí me explico? Y toda como un esquema de personas, ¿no? Y conozco a Juan Carlos, mi socio en la editorial, que él trabajó muchos años en la red de mercadeo, que hizo millones de dólares. Y él me explicó las ventajas y las desventajas. Y dije, oye, qué padre, ¿no? Lo que hacen. Yo digo, la verdad es que comulgo cuando me dices, tuve la bendición de que a los 22 años las conocí. Fíjate que yo a veces pienso y digo que si yo las hubiera conocido por ahí de los 21 años, te cuento que yo vendí por catálogo. Sí, para salir adelante. Cuando entro a la universidad, termino, me dan una beca, me vengo a Guadalajara y estoy estudiando una maestría, pero no me alcanzaba, estaba de estudiambre. Y entonces empiezo a dar clases en universidades y mi primer iguala que yo tuve, sí, iguala, poniendo en contexto a las personas, es que te paguen una cantidad fija al mes por llevar la contabilidad, por llevar los impuestos, por llevar las marcas. Hoy tengo un despacho, ACL Corporativo, donde llevamos igualas, ¿va? Y estuvo muy interesante porque la primera iguala era una empresa a base de productos de extractos naturales. Florigan, Redugel intensivo, baba de caracol, champú de ajo, champú de cacahuananche, champú de caballo. Tiene 200 productos, ¿va? Sigue la empresa, sigue, le va exitosísima. Y el punto es que yo empiezo a ver el modelo. Yo me acuerdo muy bien, los 3 productos claves era la baba de caracol, el Redugel intensivo y la rosa mosqueta. Lo recuerdo muy bien. Yo usé muchos años, por cierto, la baba de caracol y costaba 165 pesos en la época. Te estoy hablando de hace, si hoy tengo 40 años, como los 24 años, hace 16 años, ¿no? 165 pesos. Y se vendía por catálogo, no era un multinivel, tal cual. Era comprabas la distribuidora, había creo que 16 distribuidoras y te daban un precio preferencial. Y había 7 tipos de lista. De acuerdo a lo que tú consumieras, es el precio que te daban. El mejor precio, la baba de caracol valía 29 pesos para precio distribuidor y tú la vendías en 165. Y entonces a mí se me ocurrió, Mili, empezar a agarrar vendedoras, que yo les empezaba a dar clases y que no les alcanzaba. Les decía, ¿sabes qué? Vende esto, vende esto, vende esto. Y llegué a tener como 50 vendedoras. Eso era una red de mercado. Espérame, que te va. No. Porque nunca les di, para mí la red de mercadeo, donde creo que empieza la duplicación interesante es, nunca les enseñé y les dije, enseñen a alguien más a que venda. Solo le decía a ti, mira, muy sencillo, ¿cómo te ganas 500 pesos? Vende tantos productos, ¿sí? A mí me cuesta 165 el catálogo, yo invierto cerca de 30 pesos, 29.50, entonces cada producto que tú vendas, vamos a la mitad, le tocaban 80 y tantos pesos. Entonces decía, pues vendo 5 cremas, traigo 400 pesos, pero hasta ahí, ya,
Ya cuando traían los 400, los 500 pesos estaban conformes. Nunca les dije porque nadie me enseñó. Ay, ¿sí? sí. Si no, imagínate. Yo a veces digo, puta, hubiera hecho un imperio. Ah, no, claro. A mí nadie me enseñó. Tuve 50 vendedoras y para mí era complementario, Mili. Porque en esa época yo soy abogado, estaba en mi sueño de querer ser doctor en Derecho y vivir de las clases y tener el despacho corporativo. Yo estaba acá en la academia, ¿no? Y ese era como el part-time. Pero llegó un momento donde superaba por el 90% los ingresos de lo que yo ganaba en el despacho. Pero yo nunca le enseñé a ninguna vendedora porque no sabía el concepto de la duplicación. ¿Sabes qué? El negocio no es que tú vendas, es que hacia abajo y que hacia abajo y que hacia abajo. Pero bueno, la empresa era una empresa de venta de productos. Nunca fue una empresa de multinivel. Y ahí quedó. Y ahorita que te iba a entrevistar, venía yo platicando con mi hermana de los sueños y me dice, oye, pregúntale, Mili, ¿qué pasa cuando alguien te mata los sueños? Y te voy a decir por qué. En esta historia, que creo que nunca la había compartido yo en un podcast, a mí me va muy bien, Mili. Del 100% de mis ingresos, el 90% era de esas 50 vendedoras. Estaba muy chiquito, tenía 25, 26 años y tenía un socio en la época que se enojó conmigo y me dijo, de hecho, ahí yo me di cuenta, Mili, pero no conscientemente. Pasaron algunos años para que me diera cuenta que yo iba a ser buen empresario y que lo vieran las ventas. Y me gusta el contacto con la gente. Yo soy bueno para la venta. A mí ponme a vender algo. Para el uno a uno. No. Uno a muchos, uno a millones. Y me dijo él, Jorge, me sentó en la oficina, era mi socio en esa época, y me dice, güey, ¿eres abogado o eres payaso, güey? ¿Eres abogado o vendes cremitas, güey? Y me dolió. Sabes que yo me emocionaba tanto ir a recoger los productos, subirlos a la camioneta y llevárselos y traer dinero en efectivo y cambiar. O sea, me gustó el comercio. Pero también estaba pues yo comprándome el estereotipo social de voy a ser doctor en Derecho y voy a tener el gran despacho y voy a ser... Claro. Sí. Y lo dejé, fíjate. Yo dejé ese negocio porque un socio me dijo, ¿eres hombre o eres payaso, cabrón? ¿Eres abogado de a de veras? ¿Sí? ¿Eres empresario de a de veras? ¿O vendes cremitas? Le tocó el ego. Pero, oiga, me recuerdo una historia. Que hubiera seguido, Mili, chingado. No. Chingado, Mili, si hubiera seguido. Ahora que conozco un poco, sí, te digo, yo no hago redes de mercadeo porque por estrategia las promuevo mucho. No las hago por la simple y sencilla razón de que me siento un hombre muy bendecido. Cerca de 19 empresas me contratan a mí para que capacite a sus líderes en tema de ventas digitales, que es mi especialidad, conferencias. Y solo tienen un pequeño defectito esas industrias, solo un pequeño, uno chiquitito. Son celosas. ¿Sí me explico? Entonces, si tú promueves abiertamente una compañía, te dejan de invitar. Y para mí, son unos grandes clientes. Pero te quería compartir esto porque no las conocía yo. ¿Sí? Yo hoy he aprendido cómo funcionan porque son mis clientes, entiendo la duplicación, entiendo qué es lo que se hace. Y si digo yo, si a mí me hubieran enseñado... Estaría volando. Puta, imagínate, yo creo que hubiera construido una compañía, ¿eh? Claro. Totalmente. ¿Cómo te metiste tú en las redes de mercadeo? Pues ve, ahorita que se contaba esa historia me acordaba de algo que me pasó. Cuando yo puse mi primer gimnasio, pues fui... vamos a recalcar que yo soy ama de casa, no soy... Sí. Y me voy al banco y pido un crédito, ¿verdad? Pedí un crédito de $400,000 para comprar la propiedad en la que iba a construir el gimnasio. Pues ya yo tenía una plata ahorrada y el banco me aprueba el crédito. Y yo ya, pues entonces le di un enganche a la señora, ¿verdad? Para que me dejara la propiedad. Y ya me habían aprobado el crédito, pero no me giraron la plata. Y llamo yo al analista y le digo, Alejandra, por favor, que se me va a vencer la opción de compra. Me dice, ay, Milita, es que usted no me va a creer lo que yo le voy a decir. Digo, ¿pero qué? ¿Qué es que dice el gerente? Que él no puede creer que usted se gane esa plata vendiendo cremitas. Ahora que usted dijo eso me acordé. Dice, ¿y qué es que gana más usted que él? Sí. Y porque como en el banco ese me depositaban, ¿verdad? Y es curioso porque a la mayoría de los profesionales, cuando nosotros pues queremos abordarlos para prospectarlos, tienen un tiempo de pérdida de la dignidad temporal. Así es como le llamamos. Y es superar todo lo que le dice su entorno para lograr entender que esto está bien, que es una profesión, que las ventas es una profesión y se aprende. Entonces, ahora que usted decía todo eso, me acordaba, ¿verdad? De todo eso. Ahora, ¿cómo logré entrar en la red de mercadeo yo? Tenía 22 años,
no sabía absolutamente nada del tema. Una señora, una vecina me dijo que me afiliara a vender ropa interior con ella. Yo, la verdad, yo decía, sí, nosotras siempre fuimos muy trabajadoras. Me afilio, pero resulta que la que la afilió a ella era la que era así, ¿verdad? La gata. Me conoce y desde que me ve, dice, esta es la buena. Yo me hice líder en el primer mes. Wow. La señora que me afilió a mí no. Yo me gané el viaje a Francia y ella no se lo ganó. Porque la que era muy así, ella empezó a ayudarme, sí, a incentivar. Entonces, claro, yo en 8 meses al primer mes era líder y siempre fue así. Para mí fue una gran bendición. Esa empresa, pues desgraciadamente, cuando yo la conocí ya tenía 20 años y era nacional y los socios hicieron tanta plata que despedazaron la compañía, ¿verdad? Sí. Después de eso anduve por un montón buscando la promesa. Pero las redes de mercadeo yo siempre pienso más allá, porque a mí la gente me pregunta, a veces me llaman incluso para preguntarme qué me parece de otro plan de carrera. Y para que a una persona le vaya bien en redes de mercadeo tiene que tener 2 cosas, un buen plan de carrera y un buen producto, punto. Si no tiene una de esas 2 cosas, está fregado. ¿Plan de carrera es el plan de compensación? Exacto. Ok, va. Hay gente que tiene un gran producto, yo estuve en empresas así, que no tenían un buen plan de compensación, o tenían un buen plan de compensación y un pésimo producto. Háblame de eso. Yo no lo sé. Sé que es el plan de compensación. Uh-huh. Entiendo muy bien las redes de mercadeo en cierto sentido, pero cómo las personas, y esto es bien interesante porque fíjate que este podcast lo va a escuchar mucha gente. Uh-huh. ¿Cuántos años tienes tú en las redes de mercadeo, Mili? Casi 30. Casi 30 años. ¿Cómo detectas cuándo es un...? Porque todas dicen lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Tenemos un gran plan de compensación. Todas tienen el mejor plan de compensación. Uh-huh. Todas lo dicen, ¿va? Uh-huh. Y tenemos el mejor producto. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿cómo detectar cuándo es un buen plan de compensación y un buen producto? Explícamelo. Bueno, hay que pensar primero que el producto es hiper importante porque nosotros tenemos ganancias residuales de la venta del producto. Si no tenemos un buen producto para vender y que se acabe, ya valió, ¿verdad? Porque entonces... No compran más. No compran más. Porque si es malo, el producto ya, ¿verdad? O yo he visto montones de empresas que llegan con lo que venden, no son productos sino afiliaciones. Entonces ya también son de esas empresas que son piramidales, que son ilegales en algunas partes del mundo. Entonces llegan a mi país, llegaron desde hace 25 años y estafaron montones de personas, y entonces empezaron pues a crear este temor del tema de las redes. Pero entonces, lo primero, un buen producto, un producto que hable por sí mismo, que usted no tenga miedo de hablar, de recomendar y que se acabe. Porque, por ejemplo, si fuera una batería de cocina que es la mejor del mundo, pues si no se acabó ya, la gente no va a comprar todas las semanas. Y la otra cosa es un plan de compensación que sea fácil de entender y de explicar. Yo he visto planes de compensación que es, no sé, plata, oro, diamante, triple diamante, escarchita, triple escarchita. O sea, porque yo tengo que, la gente, para que sea duplicable, tiene que ser fácil de explicar. Claro. Y usted va a tener todo tipo de personas en la red y esto es un negocio de gente. Y si no es fácil de entender y explicar, mira, a mí me han llevado unos planes que ni yo que tengo 30 años, que le digo, ay, no veas, se necesita un curso como de 6 meses para entender esa vaina, no se entiende. Entonces yo le digo, es difícil porque usted no lo va a terminar de entender usted y mucho menos se lo va a poder explicar a una persona en un autobús. Entonces son 2 cosas que el plan tiene que tener y pues algunos detallillos con respecto a la parte de los porcentajes y eso. Pero básicamente si tiene estas 2 cosas y la gente logra pues entenderlo y explicarlo, ya va, es algo que puede funcionar. Mili, ¿qué te ha dado a ti las redes de mercadeo? ¿Cuánta plata has hecho? ¿Qué te ha ayudado a diversificar y a construir para poner en contexto un poquito la audiencia de lo que funciona o lo que hace las redes de mercadeo cuando se hace bien? Para mí las redes de mercado, como les decía, siempre es el negocio de mis amores porque creo que son negocios en los que la gente puede sacar mucha plata. Yo tengo 15 años de estar con la compañía con la que estoy ahorita, digamos que es con la que más he hecho, y yo de aquí pues he sacado todos los meses, una persona puede bien fácilmente, llegando al nivel a un nivel digamos 6, que es como el más lucrativo, que de ahí hay más,
una persona puede sacar más de $10,000 mensuales, así como empezando, digamos. Entonces yo creo que yo le he sacado en 15 años a esta red de mercado montones. Con esto construí el gimnasio que tengo. El 28 de diciembre inauguramos un centro deportivo. El gimnasio que tengo, como para que puedan hacer una comparación, está pensado para 500 personas, y el que inauguramos ahora el 28 de diciembre es para 3,000, esa es la proyección. Sí. Además tiene canchas de fútbol 5 y este tipo de cosas. Entonces, y todo ha salido de acá. O sea, aquí yo le doy gracias a Dios porque realmente es un negocio en el que yo puedo decir que le he sacado buena plata, y todos los meses ese es el negocio que me mantiene en este momento. Además de eso, pues me he diversificado en otras cosas, en moneda digital, en alquileres, en otras cosas, y todo gracias a las ganancias de este negocio. ¿Por qué tuviste éxito en este negocio, Mili? Yo creo que me apasioné. Desde el principio no había una traba. Yo soy, como les digo a la gente, yo soy una ama de casa en los barrios del sur de Costa Rica sin un título universitario. Y cuando llego ahí me dicen, no necesito un título, no necesito una condición, no necesito plata, hágale. Lo que necesita es un buen sueño y pasión y trabajo. Y por eso en el Almes era líder. Desde la primera vez en las compañías que estaba, Almes me hago líder. Porque yo creo que este negocio ayuda a muchas personas. Yo he visto mujeres que vienen de violencia doméstica, de no tener una casa, y empiezo a ver la transformación, empezando por mi transformación, pero ver a otras personas transformar sus vidas, ver cómo ellas y ellos salen y tienen economías mucho mejores y vidas mucho mejores, y eso la saca de la depresión, porque, pues chica, no tener plata y deudas para estar deprimido, ¿eh? Y ver todo eso, que yo creo que eso, me enamoré de eso, de poder ayudar, y además creo que las redes son un negocio muy bendito. Mili, ¿quién te enseñó la mentalidad de empresaria, la mentalidad de finanzas? O sea, me encanta, dices, no tengo escuela, no tengo títulos, pero ahorita estaba sacando cuentas y dije, puta, hacer un centro deportivo para 3,000 personas. Saqué el tamaño del terreno, las canchas, has comprado propiedades, las rentas y lo que tú has hecho. Pero una cosa es hacer y otra cosa es retener. ¿Me explico? Y la mayoría de la gente que hace no sabe retener. La mayoría de las personas, Mili, hacen pero no retienen. ¿Quién te enseñó a ti a retener? ¿Quién te enseñó pues no a decir estoy en una red de mercadeo, sino eso es soñar en grande, o sea, hacer un centro deportivo de 3,000 personas. ¿Cómo? ¿Quién te lo enseñó? ¿Dónde empezaste a diversificar? Verás que yo... Perdón, porque estás de acuerdo que conoces muchas personas en redes de mercadeo que hacen mucha plata por muchos años y que no tienen nada. Yo conozco mucha gente. Yo conozco mucha gente, ¿no? Que me han dicho lo que han ganado en cheques. Acabo de platicar con unas personas en Bogotá de una compañía, me a una conferencia. Me dijeron que por cerca de 7 años ganaron un cheque de $200,000 al mes. Ay, wow, sí. 200,000. No tienen casa. Ah. Sí. Yo creo que a mí me ayudó ser una lectora. O sea, vamos a ver, mi trastorno de la disgrafía fue una bendición. Porque leí como una infeliz, ¿verdad? Tu debilidad es tu fortaleza. Claro. Entonces yo dije, a mí eso me lo diagnosticaron recién después de los 40. Y yo digo, y yo escribí en el libro, lo conté, y ahora hay gente que se me acerca y me dice, Mili, yo no sabía que usted tenía eso. Y digo, pues yo tampoco. ¿Cómo la ves? Sí. Gracias a Dios no lo supe, porque gracias a eso hice de esa debilidad una fortaleza. Leí. Y en aquellos años, que no existía tanta información como ahora, yo me acuerdo, en aquellos años, pues tenía algunos problemas con el papá de mis hijos, ¿verdad? Mi ex esposo, y yo esperaba que él se durmiera en la noche para no tener problemas, y cuando todo el mundo dormía, prendía la computadora y en lo oscuro y con audífonos para que no tener problemas, empezaba a buscar videos de lo que sea. Jim Rohn fue mi primer mentor, y yo, todo lo que él ha hecho, hizo, yo me lo he tirado quién sabe cuántas veces, ¿verdad? Y yo esos fueron mis mentores en aquel entonces. Entonces solo empecé a seguir las huellas de la gente. El libro de El hombre más rico de Babilonia para mí es cátedra de cómo manejar las finanzas de uno. Sí. Y yo a todo el mundo, cuando entran las muchachas a la red de mercado, yo les recomiendo ese libro. Yo les digo, es de lectura obligatoria, piense y hágase rico, El hombre más rico de Babilonia. Si usted quiere tener buenas finanzas. Y yo creo que ese libro me enseñó un montón, y cuando yo me vi enfrentada, pero Robert Kiyosaki, todos esos mentores fueron, porque ayer casualmente que estábamos en el lanzamiento en lo de WAS, y yo oía a este otro escritor que habla, el de Energy, yo decía, yo nunca tuve una persona física. Jorge Rosas. Ajá, nunca tuve una persona física
que me energizara a mí. Pero puedo decir que YouTube fue, bueno, yo de ahí saqué todo. YouTube te energizó. Ah, sí, a mí me energizó. Este podcast energiza a muchas personas. Fíjate. Exacto. Yo digo, vea, doy gracias a Dios. Y yo les digo, hay mentores o gente que yo conozco que se pelean conmigo porque dice que la motivación no sirve para nada. Yo le digo, pues nada, yo soy un caso de estudio entonces, porque a mí la motivación que yo encontraba en YouTube fue la que me sacó adelante, la que me hizo una empresaria, la que me hacía pensar. Y yo cuando yo tengo el plano de mi casa hecho, yo ahorita rento casa, Sí. porque entendí que era mejor. Claro. Pero yo lo entendí porque lo aprendí de Robert Kiyosaki. Y entonces yo dije, cuando tuve la plata para comprarme la casa, yo compré la propiedad donde tengo el gimnasio, el primer gimnasio. Porque yo dije, esto me va a dar plata y la casa me va a dar un gasto. Y yo eso no lo aprendí sola, no nací con ese conocimiento. Entonces yo soy completamente, yo todos los meses a las muchachas, cuando arrancamos el periodo, les mando un audiolibro. Porque yo soy auditiva, yo amo los audiolibros. Entonces, un audiolibro es gratis. Nadie me diga que no tiene plata para oír esta vaina. Entonces, porque yo digo, eso fue lo que me hizo a mí. O sea, por eso yo le digo a la gente, vea todo lo que está ahí, la fórmula. Yo no me la inventé, solo la repetí de la gente de éxito. Sí. Totalmente, Mili. Así fue. No puedo decirle, bueno, ya más vieja, pues uno empieza a pagarse las mentorías y todo este tipo de cosas y en buena hora, porque de verdad yo le digo a la gente, invierta en un libro, invierta, métase, oiga un podcast, vaya a un seminario, haga algo, porque eso fue lo que fabricó a esta mujer, a esta empresaria, esto fue. Totalmente. Empiezas a invertir en ti. Y esa es la clave. Invierte. La primera mentoría que yo pagué me enseñaron eso. Invierte todo lo que puedas en ti. ¿Quieres que tu negocio crezca? Crece primero tú. Invierte en ti. Y es lo que he hecho. Me pago 3 mentorías por año, rigurosamente. Siempre estoy buscando 3 mentores por año, 3 mentores por año. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber para llegar a este resultado? Mili, tú hablas de soñar XL. ¿Qué pasa con los ladrones de sueño? ¿Qué pasa con la mamá, con el papá, con los primos, con los hermanos? Te cuento, Mili, yo hoy vivo en la casa de mis sueños. Sabes que yo honestamente creo que Dios me ha dado más inclusive de lo que yo he soñado. ¿Sí? Yo tengo 40 años y yo soy un hombre muy próspero, soy muy abundante, pero te digo que sí, hace muchos años tenía un tío Ramiro, me decía, va a llegar una época en tu vida, sobrinazo, que no vas a tener tiempo ni de contar el dinero que ganas. Y cuando él me decía eso, te lo prometo, Mili, que mi mente no lo podía entender, pero él me lo decía. Él vio talento en mí, un tío. Tú vas a hacer tanto dinero, me decía, que no vas a tener el tiempo de contar lo que ganas. Actualmente me ha pasado, me ha ido muy bien. Hace como 15, 16 años, cuando yo llegué a Guadalajara, fui al lugar donde vivo hoy. Es un lugar residencial muy bonito. Yo dije, yo aquí voy a tener una casa de 4 pisos y se van a acercar los coyotitos y los venados y mi alberca. Y yo soñaba, ¿no? Nunca soñé con ser empresario, ¿sabes? Nunca soñé que el ser empresario iba a ser el vehículo que me iba a dar tanto. Claro. No, yo quería ser doctor en Derecho, quería que me fuera bien en la academia. Quería tener un despacho corporativo con muy buenas igualas y que eso me diera no el nivel hoy de empresas que tengo, ¿no? Comprar una editorial, por ejemplo. Y para mí es un sueño, te digo, o sea, el hecho de hoy, por ejemplo, entrevistar en un podcast que es tan escuchado, que tiene tanta audiencia, y poder entrevistar a alguien, no de una editorial, sino de mi editorial, y que sea mi autora, es como, ¿sí me entiendes? Es como, sí. Está es alucinante. O sea, pellízcame, o sea, claro. O sea, sí me captas, sí, o sea... Claro. Y ayer que estuvimos en la cena de los speakers, ver a tanto speaker, dije, esto va a crecer increíble. Sí. Pero ¿sabes qué? Hace 16 años yo llevé a mi mamá. En aquella época tomaba alcohol. Me acuerdo que me compré una Caribe Cooler. Y la subí a ese cerro. Y le dije, mira, mamá, yo aquí un día voy a tener una casa. Y va a ser así. Yo le dije, yo soñé, Emily. Soñé con miedo. Y mi mamá me contestó, me dijo, pon los pies en la tierra, mijo. Se vale soñar, pero pon los pies en la tierra. Ubícate en tu realidad, dice. Eso no es para ti. Yo ya no le dije nada más a mi mamá, pero la verdad sí me dolió, Mili. Claro. Me dolió que la persona que yo quería agradar, pues que dijera, mi mamá eres grande, no creyó en mi sueño. Y lo trabajé en silencio. Ya no se lo dije a nadie, Mili, porque me daba pena que me fueran a decir lo mismo. Pero yo iba, Mili, te cuento la neta, la verdad, traducción. Yo fui por 8 años a ese lugar. Iba a ese fraccionamiento y manejaba. Y veía y preguntaba los precios de los terrenos. Eran millones.
no se veía, pero yo soñaba y soñaba. Bueno, hoy tengo mi casa ahí. Y he logrado así muchas cosas. Y la pregunta que te quiero hacer, Miri, para alguien que tiene un libro que es Soñar XL, ¿qué pasa para todos esos soñadores XL? Que el esposo, que la mamá, que el tío, que la pareja le dice, como me dijo a mí mi jefecita, ponga los pies en la tierra. ¿Qué pasa? ¿Qué tienen que hacer? Pues yo lo que creo que tiene que hacer uno es buscar el contexto correcto. Yo siempre le digo a la gente, júntese con la gente que tenga el mismo desorden mental suyo. Porque la verdad es que le voy a decir una cosa, usted para que vea, y ahora que usted decía eso, yo puedo conectar tanto, porque, pues chica, hay más ladrones de sueños que motivadores. Sí. O sea, estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque yo en la vida, como estoy tan loca desde jovencita y siempre tengo todos estos sueños, siempre es, ¿cómo se le ocurre? Cuando yo dije poner el primer gimnasio, ya estaba loca, toda. Ahora que dije que iba a poner loca. Sí. Ahora que dije que iba a poner para 3,000 personas, vea, Jorge, si usted me lo dijera, es una inversión así baja de unos $400,000 y lo empecé el sueño sin un colón, solo tenía el sueño. Sí. Sabía. Empecé buscando, revolcando y todo. Y yo dije, no, vamos. Hice una hipoteca para mandar a traer la maquinaria, oiga, sin haber alquilado el lugar. Porque es que eso es lo que pasa. Los sueños son así, son como un camino oscuro. Usted tiene que empezar a dar pasos para que las luces se vayan prendiendo. Pero la gente quiere que todo el camino esté iluminado, para empezar a caminar. Sí. Ahora, siempre va a haber gente que le dice a uno que no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente deja de hablar de su sueño. Cuando no se lo matan, ¿va? Porque si se murió, peor. Lo dejan como ahí escondidito. A mí no me lo mataron, pero dejé de hablarlo. Claro, porque a la gente por 2 razones. Porque le da miedo, lo primero, le da miedo no tener el valor de cumplir su sueño. Eso es lo primero. Segundo, le da miedo que lo critiquen. Cierto. Esa es la segunda, lo que van a decir. Y lo que van a decir, no de mi sueño, lo que van a decir si no lo cumplo. Entonces la gente mejor calladito, pero yo le digo a la gente, yo difiero. Yo le digo a la gente, ¿sabe qué? Háblelo, dígalo, porque usted se compromete no con el resto, se compromete con usted a cumplirlo. Dígalo, no tenga miedo. Háblelo en voz alta para que el universo entienda, para que Dios o lo que usted crea lo tenga claro. Porque solo cuando nosotros hablamos, porque cuando hablamos creamos un pensamiento y un pensamiento crea una descarga eléctrica en el cerebro que hace que usted en ese momento, su sueño ya existe, todo existe. Entonces no es solo que usted se conduce hacia el sueño, sino que su sueño se conduce hacia usted para encontrarse un día. Por eso hay que hablarlo, por eso hay que decirlo. Y yo lo digo en voz alta siempre y yo digo, yo sé que la gente piensa que estoy loca y lo que sea, a mí no me importa. A mí eso no me importa. Yo digo, ¿sabe qué? Y ahora que yo dije, mi socia es mi hija, que ella ha ido volviéndose loca igual que yo, gracias a Dios. Y un día saludos a tu hija, saludos. Se llama Verónica. Qué bueno ella. Que estás igual de loca que tu mamá. Sí. Sigue estando loca. Sí. Pero eran vacilón, nos porque ahora, locos. Ahora que fuimos a este lugar se suponía que me iban a rentar la mitad, que eran, ahí pagamos como $12,000 de alquiler, la mitad. Y yo dije, ok, pero el día que llegamos me dice el señor, no, le rento todo. Y ya ella y yo habíamos hecho los números para la mitad. Y el señor, y yo, que está bien, me lo dejo todo. Y ya, ¿verdad? Y cuando salimos, me dice, ay, mami, no. Yo me doy cuenta que yo he cambiado, he mejorado, pero me falta un montón para llegar. Usted sí está re loca, ¿cómo usted? Y yo dije, no importa, Verónica, todo va a salir bien. Pero yo creo que cuando uno no tiene el valor de hablarlo, de pronunciarlo, de verlo, de visualizarlo, de ir y pararse en ese lugar y decir, esto es mío, esta es la tierra que Dios me va a dar, sino cómo, porque entonces usted siempre lo va a tener acá ya. Yo no creo en eso de que no lo diga porque después lo envidian. Sí. No, yo lo que creo es que hay que contárselo a la gente correcta. Bien. Ayer estábamos todos esos locos ahí y todos podíamos tener sinergia. Sabíamos por lo que habíamos pasado, la dificultad de escribir el libro y ahora la felicidad que sentíamos. Y yo me acuerdo que en mi grupo del Expert, donde estábamos todos, ahí nos escribíamos. ¿Y cómo vas? No, póngale, vea que aquí, ya que ya. Es la gente correcta. ¿Sabe qué? Si usted en su casa le dicen que está loco, que no lo haga, no se lo cuente a ellos. Vaya, busque un contexto diferente. Busque a la gente correcta a quien contárselo. Busque a esa persona que hasta una patada en el rabo le va a dar a usted con tal de que camine. O que le va a decir, ¿sabe qué? Dígame qué ocupa, en qué le puedo colaborar. Pero nunca jamás cuénteselo a alguien que usted sabe que es sabido negativo. Claro. Júntese con la gente correcta. Vea yo, ¿dónde estoy? Guadalajara, si yo soy de Costa Rica. Aquí vine a escribir mi libro a México, con una editorial mexicana, gracias a Dios. Y mi experiencia ha sido increíble, pero uno tiene que ser intencional y moverse.
Claro. moverse para que el sueño se cumpla. Gracias por escogernos como editorial, por cierto. Yo los amo. Gracias por escogernos como editorial. Estoy bien contento, la verdad. Ayer me costó trabajo dormir de ver la escena poniendo en contexto. Yo uso mis redes sociales soy muy bueno en la venta indirecta, ¿sabes? Casi nunca hablo de los productos ni de las 7 empresas, pero sí me aviento 2 o 3 comerciales como ¿no? O sea, sabes que soy dueño de una editorial, tengo 1 año y medio. Sí. Y ha crecido, ha sido una locura, ¿no? Lo que ha crecido con la editorial. Ayer tuvimos una cena de autores, tenemos 200 autores en la editorial. Sí. Que por cierto, si quieres escribir tu libro, mándame un mensaje. Sí, es raro que yo haga un call to action o yo más bien platico un poco lo que hago y de manera natural la gente conecta, pero se siente bien bonito esa energía. Yo la sentía, mira, estaba arriba del escenario y éramos todos locos, ¿no? O sea, todos, porque todos pasamos y cuando íbamos y me dieron el abrazo me decía, y veían su libro y lo presentaron en la feria más importante del mundo, la FIL. Wow. Y fue algo bien bonito porque llegó un momento en el que, si te fijaste, todos decían lo mismo. Todos pasaron por un miedo, por un techo mental, por una inseguridad. Sí. Cómo iba a escribir un libro, como ese sentimiento. Y ya cuando lo tienes en tus manos, es algo que tienes que escribir una vez en tu vida. Es cierto. Pero definitivamente es importante porque es curioso porque yo en redes de mercadeo allá en mi trabajo pues tengo más de 6,000 personas ahí abajo, líderes y de todo. Y aunque ellas siempre me dicen, bueno, que me admiran, que esto y que el otro, ninguna está tan involucrada en el desarrollo humano como yo. Sí. Entonces no tengo como esta sinergia con nadie allá. Y me vengo para acá y me encuentro un montón de locos. Claro. Una comunidad de locos. Y yo dije, era aquí. Qué bonito es aquí. Porque, ¿sabe qué? Porque cuando yo dije, voy a escribir un libro allá, yo dije, no, ahora sí. Fue como, no, ahora sí. No, si la Mili estaba loca, ahora sí se volvió loca. Entonces, ¿qué hice? No lo hablo con la gente que no. Lo hablaba con los otros autores que escribieron de mi generación también. Y ahí nos estábamos animando, ayudando. Y venir acá a la FIL, que es una cosa increíble. Yo, como ahorita estamos en las remodelaciones para el otro negocio, no había tenido tiempo ni como para pensar, ¿verdad?, en eso. Y ya cuando venía yo decía, qué cabrón, voy para la FIL. Y es con el momento en el que uno dice, qué cosa más increíble, y de verdad que doy gracias a Dios por haber tomado esa decisión porque volvemos a las decisiones. Una felicidad muy grande saber que iba a venir a la FIL y iba a presentar mi libro y haber tomado la decisión de hacerlo, porque pude no haberlo hecho y decir, ok, porque de los 150 de mi generación, solo 14 escribimos. Entonces sí se basa en decisiones, nuestra vida. Usted puede tener grandes sueños, pero si no toma grandes decisiones no va para ningún lado. Y la verdad es que es una felicidad para mí. Sí. Y yo ayer se lo decía a una compañera, estoy tan feliz de haber publicado aquí. Y de saber que pertenezco a esta editorial. Y yo le digo a la gente, porque de estas cosas de la vida, ahora la gente me busca como coach literaria. Sí. Y amo ayudarlos, porque mi proceso en Guas fue hermosísimo. Y yo amo ayudarlos y decirles, no, pero hay que hacerlo aquí. Entonces, son de estas cosas que además la vida le va dando a uno después. Y yo estaba ayudando a una muchacha de Suiza a escribir su libro y yo digo, qué lindo. O sea, y de verdad que para mí, y yo publicaba en mis redes sociales y yo les decía, ¿sabe qué, chicos? Póngale a soñar, porque vea dónde está esta ama de casa, aquí cumpliendo sus sueños, para estar acá. Yo recé, te lo juro, hubo mucho tiempo para poder cumplir esto, y cuando Rebe me llamó y me dijo, yo lloré, y mi hija me dijo, ¿por qué llora? Porque he esperado esto mucho tiempo, esta oportunidad. Pero uno tiene que ser intencional y salir a buscarlo, porque allá en Costa Rica sentada no me hubiera pasado. Mili, con todo lo que ha pasado en tu vida, a esa ama de casa que le dijeron que no tenía que estudiar, que tenía que atender al marido y que estaba llena de miedos y creencias limitantes, si pudieses ir a esa época con lo que hoy sabes, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa ama de casa? ¿Qué le dirías a las amas de casas que nos están escuchando, que tienen sueños y que alguien se los ha estado matando y que tienen algo aquí en su interior y no se animan a hacerlo? ¿Qué le dirías? Ay, vamos a ver, yo le diría a ellas y a mí misma que no deje que nada ni nadie la detenga. El crecimiento es algo personal. No se puede detener uno por esperar a nadie que decida crecer. No se puede detener uno por la opinión de otras personas, ni los padres, ni los hermanos, ni el esposo, ni los hijos, ni nadie. Yo tardé 4 años antes de escuchar a alguien decirme que estaba orgulloso de mí del trabajo que había hecho en redes. Antes de eso. Y lloré mucho.
Antes de eso nadie, antes de eso todo estaba mal, todo lo que hacía. Y aún así yo decía, yo le digo a la gente, el día que me sentía mal lloraba. Y al otro día me hacía calzón chino y yo me decía, camine, mamita. Camine, porque uno tiene que autogestionarse las cosas. No siempre vamos a tener a alguien que nos motive. Pero usted lea, busque, no se rinda, póngale. Y no deje que nadie, ningún chupavampiro de sueños, le robe sus sueños. Siga para adelante. Y no se detenga a esperar a nadie que no esté dispuesto a caminar. No delante ni detrás, sino a su lado. Mili, ¿qué significa para ti 1 más 1 es igual a 3? Mira, es que desde que yo lo conocí a usted y oí ese concepto, por alguna razón lo relaciono con algo bíblico que dice que donde 2 o 3 están reunidos, ahí voy a estar. Y siempre pienso que donde Dios está siempre hay demasiada prosperidad. Las cosas se multiplican y hay demasiada abundancia. Entonces, cada vez que oigo ese concepto, por alguna razón me lleva ahí. Y pienso que es algo que se creó para bendecir a muchos. Y me lleva a eso, y creo que es algo que Dios siempre va a multiplicar y a prosperar en la gente. Mili, al igual que tú, yo publiqué mi segundo libro ahora contigo en la FIL. Nos tocó hacer la presentación. Mi libro es Llama la Atención. Aprende a construir la herramienta más poderosa de los negocios, tu nombre, tu marca personal. ¿Qué dirías, Mili, que has hecho en tu vida para trabajar la marca personal que ahora tienes? ¿Cuál ha sido tu clave? ¿Cuál sería tu consejo de cómo llamar la atención para tener una marca personal y tener, por ejemplo, 6,000 personas que están debajo de ti? ¿Qué has hecho para hacer tu marca personal? Bueno, yo creo que lo que uno debería de cuidar siempre es intentar ser lo más uno posible, lo más parecido a uno en todo momento, en todo lugar, arriba en un escenario, abajo, lo que sea. Cuando yo escribí mi libro fue muy linda la experiencia, porque una chica de la editorial llamada Guetzita, ¿verdad?, que es demasiado linda, me corregía las cosas que yo ponía en el libro, frases como esta de malparidez existencial, cosas que yo suelo decir. Y yo intenté que el libro se pareciera lo más a mí, para que cuando la gente hablara conmigo dijera, caray, mira, habla igual de mal que en el libro escribe. Y ella me corregía y me ponía frases como más elegantes. Y yo le decía, mi amor, tiene que poner esa, porque eso es. Entonces yo creo que para mientras uno intente ser lo más uno posible que se pueda, y mantener su esencia en todas las circunstancias de la vida, eso va a marcar, eso va a atraer, va a persuadir, va a querer que la gente esté cerca de uno o seguirlo a uno. Yo recién ya la marca personal la empecé a trabajar hace muy poco, pero intento aprender a hacerlo de la mejor manera, intentando conservar mi esencia y esta persona que podría ser que a muchas personas no les encante, pero es que esta soy yo. Mili, si te ponen una cámara con traductor incluido y te dicen, tienes 1 minuto, el mundo te escucha, ¿cuál es tu mensaje para el mundo, Mili? Mi mensaje es, todo mundo tiene un superpoder. Descubre cuál es el tuyo. Descubre en qué eres increíblemente bueno. Eso te va a llevar a tu propósito, y hacerlo todos los días y sentir felicidad. Y con eso vas a, además de ser feliz, agregar valor al resto de las personas. Súper bien. Mili, gracias por venir. ¿Quién tiene que escuchar tu libro? ¿A quién le recomiendas que lea tu libro, Soñar XL? Yo creo que a todas las personas que buscan tener éxito, que todo les vaya bien, encontrar una fórmula para que cada vez que emprendan algo puedan saber que les va a ir bien, y a todas esas personas que necesitan quitarse todas las creencias limitantes y encontrar un camino hacia el éxito, yo creo que es para cualquiera. Mili, yo me considero un loco. Cuando te digo loca, te lo digo con todo respeto, que sigas estando igual de loca. Sigue soñando XL, sigue inspirando personas. Me siento muy orgulloso de que pertenezcas a la editorial y que hayas publicado con nosotros. Yo también. Es muy bonito. Es la primera vez que entrevisto a una mujer de Costa Rica y lo he disfrutado mucho. Y acuérdense que compartir es bueno. Acuérdense que compartir es bueno. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? Que quieran saber más de ti, de tus proyectos. Nos escriben, nos conoce mucha gente en Costa Rica también. Sí. Pues hice 2 entrevistas con Luis Fallas, que es tico también de Costa Rica. Sí. Tiene una frase que te quería decir, pero me dio miedo decírtela porque como no me la sé, pero me gusta. Él dice, coyol comido,
¿Cómo es? Coyol quebrado, coyol comido. Esa me gusta, esa frase. Tienen sus frases también como nosotros los mexicanos. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? Aparezco como Mili Moreno, conferencista, en Facebook, y Mili-Moreno-conferencista. Y en TikTok también igual, es MILLY. Bueno, mándenle un mensaje de mi parte. Sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Mándenle este episodio a la mayor cantidad de personas que ustedes lo consideren prudente. Acuérdense que compartir es bueno. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones.